Esta es la continuación de la explicación iniciada en la parte 1 del trabajo práctico número 2 de materiales 2, materiales 3 según el plan, correspondiente al tema de trabajabilidad del hormigón. Habíamos dejado en la parte anterior con los 3 ensayos que medían consistencia, que vamos a utilizar en el laboratorio, y ahora seguimos con el temario. Bueno, como les vine comentando desde hace unas diapositivas, existen otros métodos para medir la trabajabilidad. Los que les hemos mencionado son los que vamos a utilizar en el laboratorio de la facultad, pero a modo de recordatorio, ya lo han visto en la teoría también, podemos citar dentro de los muchos que hay la mesa de remoldeo de Power, el ensayo BEBE y el factor de compactación. El aparato de la mesa de remoldeo de Power es tal vez el método más completo, entre comillas, respecto a todas las cosas que tiene en cuenta respecto a la medición de la trabajabilidad. No quiero cansarlos en estos momentos con este tema, pero bueno, básicamente es una especie de olla que tiene un aro concéntrico donde se realiza el cono de Abrams habitual. Se le coloca mediante ese dispositivo arriba del cono, una vez desmoldado, un peso que aumenta la presión sobre el hormigón, y se le genera unos golpes también con una leva que van a provocar que el cono de Abrams, amén de su asentamiento inicial, se vaya acomodando, empieza a recorrer este camino entre el anillo este interior concéntrico y la olla exterior, y va a llegar un momento que este hormigón se va a nivelar, o sea, cuando todo alcance una superficie horizontal, y bueno, consiste básicamente en medir la cantidad de golpes que hay que realizar para nivelar el hormigón. ¿Por qué decimos que es uno de los más completos? Bueno, porque tiene en cuenta varias cuestiones relacionadas con la trabajabilidad, por un lado el asentamiento inicial, por otro lado el comportamiento frente a un peso superior y a un golpeteo provocado por una leva que lo golpea y zarandea un poco el dispositivo. Después la capacidad del hormigón de bordear esta superficie metálica que representa lo que le va a pasar en obra cuando tenga que esquivar las armaduras, etcétera, etcétera, etcétera. Es un método, como insisto, muy bueno en cuanto a tal vez el que más tiene en cuenta los factores que afectan la trabajabilidad, incluso la segregación, porque si hubiese segregación, al golpearse, las piedras generarían una montaña propia del ángulo de inclinación de ese elemento de la piedra, el mortero se nivelaría, pero nunca llegaría a generarse esa superficie horizontal que se busca con el ensayo, lo cual indicaría un gran número de golpes y justamente es producto de la segregación. Pero bueno, no es un dispositivo de obra, tiene ciertas incomodidades, pero es conceptualmente interesante. Otro aparato parecido en cuanto al concepto, la diferencia está que en lugar del golpeteo dárselo con una leva que permite subir y bajar la olla, en este caso se trabaja con una mesa vibradora que le transmite una vibración al hormigón, y también se mide la cantidad de segundos que tarda con esa vibración el hormigón en ocupar la posición original que tenía al desmoldar el cono con la superficie horizontal. Finalmente, también está el factor de compactación. Estos ensayos, tanto el BEBE con el factor de compactación, son utilizados para determinado tipo de hormigones, también muy fluidos, donde la compactación es un tema muy importante. Básicamente consiste en colocar el hormigón en este cono invertido, que tiene una tapa que impide que se caiga. Bueno, el procedimiento justamente consiste en abrir esa tapa, el hormigón de este cono cae en este otro, que a la vez tiene una tapa y no deja caer el hormigón. De esta manera, que estamos logrando? Estamos reglamentando o normalizando, mejor dicho, una manera de compactar las cosas. Acá pongo el hormigón de una manera normal. Cuando abro la tapa bruscamente, el hormigón, para cualquiera que la abra, le va a caer de la misma manera, o sea, no va a estar influenciado por la persona que haga el ensayo.
el hormigón va a caer acá, abro la tapa de una manera cualquiera, el hormigón va a caer acá y esto va a quedar compactado normalizadamente. La diferencia entre el PV del hormigón totalmente compactado y el PV que se consigue con este procedimiento de compactación da una idea de la capacidad de compactar el hormigón. Bueno, insisto, estos métodos no los vamos a ver en el laboratorio y si quieren más detalles, obviamente pueden consultarlos en la bibliografía. Bien, vayamos ya un poco acercándonos a las cuestiones propias de la práctica que se debería llevar a cabo en el laboratorio. Y cuando uno habla de la trabajabilidad y del estudio del hormigón en estado fresco, más allá de la consistencia que se mide a través de los métodos que hemos hablado recién, aprovecha las circunstancias de la preparación del hormigón para chequear otros aspectos que van a colaborar en la toma de decisión respecto a las características del hormigón, siempre en estado fresco. Esto particularmente relacionado cuando uno hace una dosificación, como vamos a hacer en prácticas sucesivas, donde, por supuesto, aparte del hormigón tener que cumplir con una consistencia determinada, si el hormigón está bien dosificado, también debe presentar algunas características especiales correctas, como en este caso la cohesión, el aspecto, etcétera, etcétera, que son las cuestiones que vamos a desglosar ahora. Bueno, resumiendo, digamos, lo que uno puede prestar atención en el hormigón fresco que vaya a ejecutar, es por un lado el aspecto, es decir, si el hormigón es arenoso o pedregoso, que ya vamos viendo, imaginándonos que un hormigón arenoso es el que tiene arena en exceso y un hormigón pedregoso es el que tiene arena en defecto o piedra en exceso. El varilleo, que ahora vamos a explicarlo en un ratito, sí, que puede ser bueno, malo o regular, y la terminación de la mezcla. Siempre, insisto, en estado del hormigón fresco, buena, mala o regular. Para entender un poquito a qué nos referimos con el aspecto del hormigón que mencionábamos en la diapositiva anterior, es necesario entender un poco un concepto muy importante, sobre todo cuando uno habla de dosificar un hormigón, o sea, de buscar las cantidades relativas de cada uno de los materiales que lo componen, es lo que se llama el contenido óptimo de arena. Se dice que un hormigón tiene un contenido óptimo de arena cuando forma una cantidad de mortero suficiente y un poquito más para cubrir los vacíos dejados por el agregado grueso. Es decir, ya sabemos por la teoría que el hormigón está formado por agregados habitualmente de dos tamaños distintos, agregado grueso y agregado fino, y en el mejor de los casos con distintos tamaños de agregado grueso y distintos tamaños de agregado fino. Pero, sin entrar tanto en detalle, aboquemos no solamente el agregado grueso y el agregado fino, si la cantidad de arena que tiene un hormigón forma una cantidad de mortero tal que separa mucho a estos agregados, estamos en lo que se llama un hormigón de aspecto arenoso o con mayor contenido de arena que el necesario. Por otro lado, si la cantidad de arena es poca y no llega a formar una cantidad de mortero necesaria para separar los agregados y los agregados gruesos se tocan unos con otros, en ese caso estamos en presencia de un hormigón pedregoso que le falta arena. En realidad le falta mortero, pero bueno, el mortero, el principal componente del mortero es la arena, así que decimos que estamos en presencia de un hormigón arenoso. Un hormigón ideal sería aquel que para un determinado tipo de agregado grueso tenga una cantidad de arena que forme una cantidad de mortero necesaria, como les decía, para cubrir los huecos dejados por la granulometría gruesa y un poquito más, cosa que los separe. A eso llamamos contenido óptimo de arena. Si el contenido es mayor que el óptimo, el hormigón será o parecerá arenoso. Acá tenemos una foto, obviamente ustedes, y menos por este medio de explicación, no podemos hacer mucho, pero
La idea es que vean en esta foto la superficie que se formó cuando se desmoldó el cono de Abrams. Es una superficie muy lisa, producto de que este hormigón tiene mucho mortero, no hay agregados a la vista. Esto seguramente es un hormigón arenoso. En cambio, si el contenido de arena es menor que el óptimo, estamos en presencia de un hormigón pedregoso. Que acá sí se ve, se nota claramente la diferencia entre uno y otro. A este hormigón le falta arena. Obviamente es un concepto relativamente subjetivo. Muchas veces entre nosotros mismos los ayudantes vemos un hormigón y a uno le parece arenoso, a otro ligeramente arenoso, siempre dentro de ciertos rangos similares, ¿no? En general, el obrero y a la vista parece más lindo, por supuesto, el hormigón arenoso, pero es más caro. Es más caro, ¿por qué? Porque el hormigón arenoso tiene más mortero, si tiene más mortero tiene más pasta, y si tiene más pasta tiene más cemento. O sea que desde el punto de vista económico y también técnico, siempre menor contenido de cemento que lo necesario para tener cierta resistencia produce problemas económicos y de contracción importantes, así que es conveniente trabajar con lo que se llama contenido óptimo de arena. ¿Cómo se mide el aspecto? Otro problema. Obviamente no hay un aparato, no hay un termómetro, entre comillas, no hay nada que mida el aspecto tal como uno quisiera que hubiese. Hay una manera casera, si se quiere, que consiste en, una vez desmoldado el cono de Abrams, pasar la cuchara de albañil por los bordes y, de acuerdo a la cantidad de material que se venga, cuando uno raspa, si se viene mucho material, mucho mortero, quiere decir que el hormigón es arenoso. Si al contrario, si uno pasa la cuchara y lo único que encuentra son oquedades de los agregados gruesos y se viene sin nada de mortero o muy poco, estamos en presencia del pedregoso. Y bueno, si se viene con una cantidad, entre comillas, normal, con las disculpas del caso, estamos en un aspecto normal que sería o representaría un contenido óptimo de arena. Pero insisto, esto es muy subjetivo y bueno, puede haber algunos bemoles en la medición. Varilleo. Nuevamente, aprovechando la ejecución del cono de Abrams, vamos a realizar otra medición de índole casera, si se quiere, o no racional, que es medir la cohesión del hormigón. ¿Se acuerdan que el hormigón, aparte de tener la consistencia o la fluidez necesaria para poder ser trabajable, tiene que ser cohesivo, es decir, ser capaz de mantener unido a cada uno de los materiales que lo componen? Eso es la cohesión. La pasta tiene que ser, o el mortero, mejor dicho, tiene que ser pegajoso, tiene que ser capaz de adherir, de pegar, entre comillas, cada uno de los agregados. Por supuesto, hablando en estado fresco, ¿no? En estado endurecido ni hablemos. Entonces, esa cohesión se consigue a través de una determinada cantidad de finos, una pasta adecuada. ¿Y cómo se la mide? Tampoco hay ningún método muy científico ni tecnológico para medir. Lo que hacemos es provocarle al cono desmoldado, golpearlo con la misma varilla con la que se llenó, golpearlo con 3-4 golpes de un lado, 3-4 golpes del otro. El molde va a responder, la montaña de hormigón va a responder descendiendo, y de acuerdo a la manera que descienda va a indicar si tiene cohesión o no. Es decir, si es cohesivo, el golpeteo lo que va a hacer es permitir que la montaña siga bajando, descendiendo uniformemente, sin perder homogeneidad, es decir, sin partirse al medio el tronco ni generar pérdidas de agregado grueso, etcétera, etcétera. Obviamente es una propiedad que hay que verla, es muy difícil explicarla de esta manera, pero bueno, esperemos poder hacerlo en alguna oportunidad. El varilleo se mide como bueno, regular o malo, de acuerdo a los resultados obtenidos. Finalmente está el concepto de terminación.
La terminación es la facilidad con que se puede alisar la superficie del hormigón. Tampoco hay ningún dispositivo técnicamente importante. Consiste en pasar una cuchara, la misma cuchara de albañil, en lugar de pasarla de costado en el cono de Abrams, con el resultado del hormigón ya desarmado el cono, se pasa la cuchara en la parte superior como un albañil hace cuando quiere revocar una pared o mover una mezcla. Y bueno, de acuerdo a la cantidad de esfuerzo que haya que hacer para alisar la superficie, es decir, dejar que se vean, dejar que se dejen de ver, mejor dicho, los agregados gruesos, es una característica de la terminación. Obviamente, hormigones arenosos tienen muy buena terminación, porque justamente está relacionada con la capacidad esa de lograr una superficie perfectamente lisa, y hormigones pedregosos tienen una muy mala terminación, o diría, si es muy pedregoso, imposible terminación, porque no hay mortero necesario para ocupar los agujeros dejados por los agregados gruesos, y termina siendo una mala terminación. Todo lo anterior estaba relacionado con el título principal del trabajo práctico, que era trabajabilidad. De todas maneras, vamos a comentar algunas otras mediciones que se hacen sobre el hormigón fresco. Algunas las vamos a hacer en este laboratorio, otras las haremos más adelante en laboratorios más específicos. Podemos resumir como importantes la medición del PV, el contenido de aire del hormigón y la exudación. El PV, como bueno, ya sabrán, es el peso de unidad de volumen del hormigón, es decir, el peso que ocupa un metro cúbico de hormigón o una determinada cantidad de hormigón. El ensayo consiste en llenar un volumen, una olla, digamos, de volumen conocido de aproximadamente 10 litros. Cuando digo aproximadamente 10 litros, que estoy diciendo lo que digo, aproximadamente 10 litros. Hay que conocer el volumen exacto, que puede ser un poco más, pero hay que conocerlo para el ensayo exactamente. Compactándolo reglamentariamente en 3 capas de 25 punzonadas, como si fuese el cono de Abrams, pero con la diferencia respecto al cono de Abrams que después que se completa cada una de las 3 capas, se martillea se martilla el borde de la olla con un martillo de madera o de goma, de tal manera que se tapen las oquedades dejadas por la varilla. Recuerden que, o piensen mejor dicho, que la medición del PV involucra la medición del peso que entra en un volumen. Si esas oquedades quedan, obviamente no va a ser representativo, va a haber volumen aparentemente ocupado que no está ocupado. Una vez que se completa el volumen, se alisa perfectamente, en este caso con el mayor detalle y prolijidad posible. Insisto, estamos midiendo peso sobre un volumen determinado. Si nosotros llenamos desprolijamente, el volumen no va a ser el real. Y bueno, sabiendo previamente el peso inicial del recipiente, descontando el peso final con el hormigón menos el peso del recipiente, sacamos el peso que tiene y dividiendo por el volumen del dispositivo sacamos el PV. PV va a ser el peso total final menos el peso del recipiente dividido el volumen del recipiente. Contenido de aire. El contenido de aire, ustedes saben por supuesto que el hormigón dentro de sus contenidos internos tiene aire. Ese aire es el aire en principio naturalmente incorporado. Cuando hablo de la palabra naturalmente incorporado me refiero a que queda producto de la mala o sin llamarla mala de la compactación posible que se puede hacer, que sería un tema. El otro tema, pero que se refiere un poco más a esto de medir el contenido de aire, es una técnica que se utiliza no digamos habitualmente, se utiliza en determinadas ocasiones, que consiste en incorporar en el hormigón micro burbujas de aire. No voy a referirme mucho más que esto, lo vamos a ver en la práctica de aditivos, pero bueno, existen métodos que van a permitir medir ese volumen de aire. Acá tenemos el aparato de Washington,
Acá tenemos el método volumétrico que, como decía, nos vamos a referir más adelante en otra práctica. Bueno, vamos a pasar ahora a describirle qué es lo que vamos a hacer o deberíamos hacer en el laboratorio, qué es lo que vamos a hacer después de todo esto que hemos hablado. Por un lado, vamos a confeccionar 3 hormigones, uno con un contenido óptimo de arena, otro con exceso y un último con defecto. ¿Cuál es la idea? Bueno, justamente ustedes hoy deberían tomar contacto con el hormigón, entonces van a ver lo que un hormigón que nosotros llamaríamos de aspecto normal. ¿Se acuerdan que el aspecto estaba relacionado con el contenido de arena? O sea, con un contenido óptimo de arena nos daría un hormigón de aspecto normal. Otro con exceso, que será un hormigón arenoso. Y por último, uno con defecto, que será un hormigón pedregoso. Todo esto con la idea que ustedes vean las diferencias. Por supuesto va a ser un hormigón alevosamente arenoso, otro hormigón alevosamente pedregoso y el otro de aspecto normal. Para que ustedes noten bien las diferencias, porque como les decía, es bastante sutil y subjetivo la denominación o la determinación de qué es arenoso, qué es pedregoso, salvo cuando son alevosamente. Sobre cada hormigón, cada uno de estos 3 hormigones, vamos a evaluar el asentamiento, el aspecto, el varilleo y la terminación. Después juntaremos los 3 hormigones, la cantidad de hormigón que se va a preparar para hacerlos, cada uno de estos hormigones es relativamente poca, no alcanza por sí solo sobre todo para hacer la bola de Kelly, que requiere una cantidad de hormigón importante para cumplir con los requerimientos de espesor de capa y distancia entre mediciones. Entonces, sobre cada hormigón medimos solamente el asentamiento, más allá de aspecto, varilleo y terminación, y unimos los 3 hormigones al final, y ahí sí, volvemos a medir el cono, hacemos el ensayo de la mesa de Graf y el de la bola Kelly. Finalmente calcularemos el PV de la mezcla de acuerdo a los datos que nos dé el ensayo. En la guía de trabajos prácticos ustedes tienen para completar esta tabla. Esta tabla es una dosificación que ustedes han visto ya en los apuntes de teoría de la página y las clases teóricas de los profesores. ¿Qué es una dosificación? Acá tenemos, no era la idea, no es la idea de este trabajo práctico, pero sí, como es la primera vez que ven en vivo y directo una dosificación, les explico un poco de la situación. Tenemos, por supuesto, los materiales que componen nuestro hormigón, la cantidad de agua, el cemento, el agregado grueso, que en este caso es piedra 620, 6 milímetros a 20 milímetros, agregado fino arena. De esa arena vamos a tener una mezcla de arenas, un 70% de arena natural, arena de río, y un 30% de arena de trituración. La arena de trituración, como su nombre lo indica, es el resultado de la trituración de agregados o de canteras de agregados graníticos en este caso, para obtener los agregados gruesos. Lo que queda de esa trituración se separa y se confecciona o se obtiene esta arena de trituración, que es buena en cuanto a los tamaños, tiene tamaños grandes como para mejorar los pequeños tamaños de la arena natural, pero tampoco se puede abusar de ella porque, dado el origen de trituración, presenta superficies filosas que complican la trabajabilidad. Bien, de acuerdo a la dosificación realizada, que no es este el momento de decírselo, pero de cómo se realiza, lo vamos a ver en prácticas sucesivas, tenemos como resultado esta dosificación final. 174 litros de aire. Recuerde que cuando hablamos de dosificación nos referimos a las cantidades para fabricar 1 metro cúbico de hormigón. 174 litros de agua, 370 kilos de cemento, 1045 kilos de piedra 620, 546 de agregado fino natural, 234 de piedra, que divididos los pesos específicos respectivos de cada uno de los materiales, nos dan los volúmenes sólidos de cada uno de nuestros materiales. Cuando digo volúmenes sólidos me refiero al volumen que realmente ocupa cada granito de cada uno de los materiales. El agua, por supuesto, es uno, así que
el peso específico, o sea que el volumen coincide con los kilos. En cambio, para cada uno de los materiales, el volumen se reduce en función del peso específico. Como estamos sumando los volúmenes sólidos, o sea, no tenemos en cuenta los vacíos que deja cada uno de sus productos individualmente, le sumamos el volumen previsible de aire que va a tener el hormigón y obtenemos lógicamente un metro cúbico de material. Si vamos a preparar un metro cúbico y ponemos estas cantidades con estos precios específicos, debemos sumar un metro cúbico. En realidad yo le estoy resumiendo cuál es el resultado. Obviamente el resultado es consecuencia de hacer algunas de estas cosas al revés. Uno sabe que tiene que conformar un metro cúbico y algunas de estas cantidades salen por diferencia del resto a un metro cúbico. No se preocupen si no entendieron nada, porque esto lo vamos a ver después en dosificación. Finalmente, nosotros no vamos a hacer un metro cúbico de hormigón sale muy caro, es mucho trabajo prepararlo, mucho trabajo tirarlo si no se usa. Vamos a preparar 10 litros, o sea que si un metro cúbico son 1000 litros, vamos a preparar 10 litros, a cada una de estas cantidades en pesos vamos a medir los materiales, lo dividimos por 100 y obtenemos las cantidades que vamos a usar para cada uno de los materiales. Estos materiales los vamos a pesar en una balanza, en este caso los vamos a mezclar a mano, poca cantidad, y bueno, una vez que tengamos una mezcla homogénea, mediremos las propiedades. Acá hay un punto muy importante. Nosotros esta es la dosificación para lo que dijimos, que un hormigón normal, que supuestamente tiene un contenido óptimo de arena, que yo acá me adelanto es del 43%. En este caso, 43%, ojo, no les quede grabado este 43% para toda su vida. Cada grupo de agregados tiene su propio contenido de arena normal, o sea, de acuerdo al tipo de arena y de acuerdo al tipo de agregado, a la granulometría del agregado grueso. Si tiene todos los tamaños posibles el agregado grueso y no es monogranular, tendrá un contenido de arena distinto que si es monogranular, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que 43 es lo que nosotros obtuvimos en algún momento y lo estamos repitiendo todos los años, es el contenido óptimo de arena para estos materiales que estamos usando nosotros. ¿De dónde sale el 43%? El 43% es el porcentaje de arena. ¿El porcentaje de arena de qué respecto a qué? Porque esto puede confundir bastante. Uno podría pensar que es el porcentaje de arena respecto al total de materiales. Podría ser, no digo que no, podría ser, pero no es. En esta materia, tecnología del hormigón, que así se llama, o materiales 3, como quieran llamarlo ustedes, cuando uno habla de porcentaje de arena, se refiere a esto, a la cantidad de arena en volumen respecto al volumen total de agregados. ¿Cuál es la cantidad de arena en volumen? 207 más 89, que son las dos arenas que tenemos, dividido la cantidad total de agregados en volumen. 207 más 89 más el agregado de eso 391. Esto da, en este caso, el 43%. Aclaro, en volumen. ¿Por qué en volumen? Bueno, porque el problema del contenido de arena es un problema volumétrico. Es el volumen de arena óptimo para que ocupe los volúmenes dejados por los agregados gruesos. Es un problema de volumen, no de peso. Muchas veces se termina haciendo en peso, equivocadamente o por lo que sea. ¿Y por qué se lo permite o por qué no se lo critica o no se lo pone mal? ¿Por qué? Porque como los pesos específicos del agregado grueso y del agregado fino habitualmente son iguales, una medición en volumen con materiales que tienen el mismo peso específico, si vamos a hacer el porcentaje, las cantidades van a ser la misma. Conclusión, este hormigón tiene el 43% de arena. Obviamente, o más que obviamente, recordando que, insisto, porque esto va a traer varios dolores de cabeza a lo largo del año, cuando uno habla de porcentaje de arena, es para esta materia, sin necesidad de aclararlo, es el porcentaje de arena en volumen respecto al volumen total de agregado. Si alguno hace
el volumen de arena respecto al metro cúbico, lo puede hacer y puede decirlo, pero nosotros lo vamos a considerar mal, porque ya se sabe, insisto, y lo estoy dejando grabado, así que nadie lo va a poder negar, que cuando yo hablo en esta materia de volumen o porcentaje de arena, es el volumen de arena respecto al volumen total de agregado. Sigamos. Bueno, acá tenemos las otras dosificaciones para el hormigón arenoso, que tiene un 50% de arena en lugar de un 43%. Nuevamente el porcentaje sale, en este caso si hacen la comparativa con la diapositiva anterior, van a ver que este hormigón tiene mucho más arena y menos piedra hasta llegar a este porcentaje. El hormigón pedregoso tiene un 36% de arena, mucho más piedra, mucho menos arena, da este resultado. Bueno, nada más a trabajar, entre comillas, porque no hay laboratorio. Chau, chau.